palabra aquí se escuchará. Su espíritu trabaja hoy aquí. Nada podrá callar lo que hemos visto y oído. Un mismo corazón y un mismo sentir, una misma visión. Jesús es la razón, un mensaje de amor, de gracia y de perdón. Somos pueblo y nación, y en la causa de nuestra pasión. Somos iglesia. Somos iglesia. Y somos tu familia. En la mañana estuvimos hablando acerca de una mujer que era samaritana, una mujer que había sido desechada por la sociedad, ¿verdad? Y que fue también esta mujer confrontada por Jesús con la verdad. Sucedió en esta mujer un cambio espiritual, y es ahí, hermanos, donde podemos introducir el segundo concepto al que Jesús quiere llevarnos. Cuando leemos Juan, el capítulo 4. Voy a pedirle por favor que busque en la palabra de Dios Juan, el capítulo número 4, si es tan amable. Juan, el capítulo número 4 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios así, en Juan capítulo 4, versículo 13, lo leímos en la mañana. Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer pide después de eso y dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces cuando la dama pide eso, la Biblia dice que Jesús le explica cómo podría ella ser una adoradora. Y llegamos entonces al versículo 22, 23 y 24, que es el pasaje central de todo el día. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ese texto me da a mí la impresión de que Jesús está buscando, o Dios el Padre está buscando adoradores que adoren en esta forma: espíritu y verdad. Versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay dos componentes entonces, según ese texto, para poder ser un adorador real. El primero es la verdad. Y la verdad habla, como dijimos en la mañana, acerca de la palabra de Dios. O sea, que mi adoración esté directamente relacionada o esté dirigida por los conceptos que hay en la Biblia, por los mandamientos bíblicos. Esa es una adoración en verdad. Pero hay un segundo elemento, que es una adoración en espíritu. Espíritu. Esa palabra es algo que va mucho más allá de la parte física. Es, por decirlo de alguna manera, un adorador del espíritu o en espíritu es una persona en cuya alma se ha despertado un deseo ferviente por Dios de admirar su presencia. Es un alma que estuvo muerta y ahora está viva por la gracia de Dios. Pero no solamente eso, sino que tiene un ferviente deseo de buscar a Dios y de admirar su presencia. Ahora tenemos aquí dos extremos que no son para nada buenos. Tenemos el extremo de solamente la verdad, y tenemos el extremo de solamente espíritu.
¿Qué sucede en nuestros tiempos? Bueno, pues lo mismo que sucedía en ese tiempo. Tenemos personas que solamente se centran en el conocimiento teórico y luego tenemos personas que solamente se centran en la parte emocional, ¿verdad? Unos representados por los samaritanos y otros representados por los judíos. Los samaritanos, tal como la mujer, adoraban, como Jesús le dijo, lo que no sabían. Ellos adoraban sin conocer a Dios. Tenían buenas intenciones, tenían un conjunto de reglas, tenían ciertas prácticas o liturgias en la iglesia, pero no adoraban al Dios verdadero porque carecían de la verdad. Ahí están los samaritanos. Eso fue lo que vimos en la mañana. Sin embargo, del otro lado del extremo se encuentran los judíos. Los judíos conocían bien la verdad, la conocían muy bien, sabían muy bien y conocían, eran estudiosos de la verdad. Pero ¿sabe qué les hacía falta? Espíritu, un hambre y un deseo de que Dios se revelara a ellos. Los judíos que tenían todo ese conocimiento y caminaban en verdad, yo diría que eso va siendo más o menos como un muchacho que se enamora de una muchacha. Y resulta que al joven le gusta la muchacha y sabe absolutamente todo de la muchacha. Sí, es que me gusta. Entonces sabe todo. Sabe cuándo nació, cómo se llama, nombre completo, número de cédula. Sabe cómo se llama la mamá, sabe cómo se llama el papá. Sabe qué le gusta comer. Sabe cuál diente le falta, cuál uña anda despintada, lo sabe todo. Oiga, lo sabe absolutamente todo, pero nunca le habla. No le ha hablado. Dígame usted, joven señorita, ¿qué piensa? Con las señoritas. ¿Qué dice usted? Un muchacho que te conoce por completo, sabe quién es usted, cómo se llama, toda la información familiar, pero nunca se anima a hablarle. ¿Qué diría usted, señorita? ¿Sí o no? ¿Verdad? No, pues que ¿cómo no me va a hablar? Bueno, así eran los judíos. Los judíos sabían absolutamente toda la ley. Conocían y como si no fuera suficiente habían inventado cosas más. Pero no conocían a Dios en espíritu. Y una persona podría perfectamente, un cristiano podría tener un excelente conocimiento bíblico, un conocimiento bíblico bárbaro, pero sin poder y sin espíritu. Sin el dominio del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, aquí es donde está la disyuntiva del día de hoy. ¿Cuál de estos somos nosotros? ¿Somos aquel grupo de personas que no conocen la verdad de Dios? Que solo estamos en busca de una emoción, algo que alguien dice, algo que me emocione, poder ir al culto y sentir alguna cosa ahí, ¿verdad? ¿Somos esos que andan en busca de una emoción pero sin verdad? ¿O somos aquel grupo de personas que no sabemos todas las leyes como los judíos? Sabemos todas las leyes y más bien le hemos metido más leyes. Las conocemos todas y por completo, pero no tenemos una relación con Dios. Jesús quiere que haya un balance y que podamos tener un conocimiento, pero también que dentro de nosotros sea un despertar espiritual. ¿Qué tan importante, mi estimado hermano, es el espíritu? Bueno, quizá fue una de las cosas principales con las que Jesús habló o de las cuales Jesús habló con los judíos. ¿Sí? Jesús habló acerca del despertar del espíritu o del nuevo nacimiento, no solo con la mujer samaritana, sino también le habló un capítulo antes con Nicodemo. Y Jesús hace una referencia a eso. Vea lo que dice, por favor, Juan, el capítulo número 3. Versículo 3. Guiando a Nicodemo Nicodemo, un maestro judío, uno de esos judíos que caminaban en la verdad, pero no tenían espíritu. Sabían y conocían. Eso es como quizá un miembro de la iglesia que conoce plenamente la palabra de Dios, o sea, conoce muchísima parte doctrinal, conoce las historias bíblicas. Si usted se ha criado en esta iglesia o en alguna de las iglesias
de nuestro compañerismo, usted sabe que vamos a hacer un énfasis constante en la Biblia. Entonces, ¿podría yo criarme en las clases de escuela dominical teniendo un conocimiento buenísimo de las historias bíblicas, pero aún así estar vacío y sin espíritu? Soy honesto y jamás, Dios me libre, no tengo afán de jactarme de eso, para nada, más bien pienso en eso, pero usted sabe, mis hijos tienen un conocimiento de las historias bíblicas que a mí a veces me deja asustado. Cosas que ni siquiera yo mismo les he enseñado. Alguien más se los enseñó en algún momento. Un día de estos veníamos escuchando una canción y como dicen ellos, es una canción de adultos, que era una canción que yo venía escuchando. Y de repente la canción era esta del Cordero y el León. Entonces Tomás se vuelve y dice, Tomás es el más pequeñito, tiene 3 años, ¿verdad? 4, ya. Dice, ¿por qué es que se dice en esa canción que Jesús es el Cordero y el León? Y entonces Mateo se vuelve y le dice, yo quiero intentar decirlo. Y yo, ajá. Y dice, bueno, porque antes sacrificaban los corderos para poder ofrecer ofrendas a Dios. Se está hablando palabras de él más o menos. Y entonces dice, pero cuando Jesús vino, a él lo mataron como un cordero, porque él quería abrir nuestro camino a Dios. Pues yo vengo en el carro manejando y yo paro un toquecito y yo digo, ¿cómo este Huila sabe esto? O sea, ¿hasta dónde llegó? Y para poder, y me dice, lo único que sí no sepa es lo de León. ¿Qué sería? Ahora, el hecho de que ellos tengan ese conocimiento no quiere decir que esté aquí. Tiene que estar aquí. Porque desde niño puedes aprender las historias y tener el concepto bíblico, pero tiene que nacer del Espíritu. Nicodemo era como uno de esos niños a los cuales les han enseñado todos los conceptos de historias bíblicas, pero no tenía espíritu. Respondió Jesús, Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nicodemo piensa en la parte física como cualquier ser humano pensaría en la parte física y se cuestiona y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Paremos ahí un momentito. Todos nosotros hemos nacido de la carne en algún momento. ¿Sí? Usted cuente los años hacia atrás que usted tiene. Ese fue el momento en el que naciste de la carne. Tu cuerpo nació. Pero nadie puede ver a Dios si no ha nacido del Espíritu. Del Espíritu. Le hago una pregunta. ¿Usted ha nacido ya del Espíritu? ¿Has entregado tu alma a Dios? Porque eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. La adoración es una actividad espiritual. Por lo tanto, mi estimado amigo, usted no puede adorar a Dios si nunca has nacido del Espíritu. La Biblia dice que todos nosotros, después incluso de nacer de la carne, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo podríamos estar muertos, diría alguien, si estamos vivos? Ese es el asunto, es que es un asunto espiritual. Muchas personas allá afuera, todas aquellas personas que no conocen de Cristo, su espíritu está muerto. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, pero no de la carne, del espíritu, del espíritu. Versículo 7, ahí en Juan 3 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora,
pausa un momentito. ¿Sabía usted que esa palabra espíritu tiene una notita ahí especial? Esa es la palabra griega neuma, que significa tanto viento como espíritu. Entonces Jesús hace una comparación con el viento. Pensemos un momentito por qué el viento, ¿ok? ¿Por qué la misma palabra se usa para viento y para espíritu? Este es el punto. Es porque el viento, usted, ¿qué puede hacer con el viento usted? ¿Puede encerrarlo en algún lado? ¿No? ¿Puede verlo? ¿No? ¿Tocarlo tal vez? ¿Sentirlo? ¿Sentirlo? Así es el espíritu. Usted no puede verlo, pero puede sentirlo. Es un cambio que usted no va a ver. Es una cosa que no vas a ver, pero Jesús le llama a eso nacer de nuevo. Es cuando tu espíritu se despierta. Y como el viento, usted no puede saber a dónde va ni de dónde viene, pero hermano, sí puede sentir el espíritu. Y a mí me llama la atención, un día de estos estábamos hablando en los devocionales acerca de la omnipresencia de Dios. Y me llama la atención que no solamente en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra viento para describir el espíritu. No quiero patear la bola demasiado profundo hasta no llegar y correr para alcanzarla, pero si usted lee en Juan el capítulo 4, dice Dios ¿es qué? Espíritu. Lo cual eso nos hace entender que usted y yo no podemos ver a Dios, pero sí podemos sentirlo. Él está en todo lugar. Hay aire aquí, en este momento. ¿Sí? ¿Usted lo ve? No, pero está aquí. ¿Cómo sabe? Porque te mantiene con vida, porque usted lo puede usar, porque puede respirarlo, porque puede sentirlo. ¿Ok? La omnipresencia de Dios es como el viento que lo llena todo, lo llena en todo lugar. No existe un lugar donde no haya oxígeno, donde no haya aire. Incluso en el mar, en las profundidades del mar hay oxígeno, porque el agua está compuesta por oxígeno también. Hermanos, así la presencia de Dios, escuche, así la presencia de Dios está en todo lugar y llena todo lugar. Dios es espíritu. Y toda aquella persona que se detenga un momento, por favor, preste atención. Y toda aquella persona que se detenga un momento para intentar sentirlo, va a poder sentir la presencia de Dios en su corazón. Nadie se pausa a sentir el aire, ¿verdad que no? Simplemente lo usamos, Él simplemente sustenta nuestra vida. Y quizá el ser humano así no se percata de la presencia de Dios. No sé si usted cuando entró en este lugar, usted entró a este lugar y usted dijo, bueno, es que aquí está el Espíritu de Dios. Y alguien podría decir, ¿está aquí la presencia de Dios? Sí, pero no está aquí solamente porque este es un templo. Si usted va a su casa, la presencia de Dios está allí. Él es espíritu y llena todo lugar. Si vas a tu trabajo, Él está ahí. Ahora que vamos a ir a un gimnasio, Él está ahí. Dios está en todo lugar y lo llena todo y sustenta tu vida cada momento, cada día. Esa es la omnipresencia de Dios. Él es espíritu. Y los judíos tan tiesos, tan rigurosos, tan rígidos, no se detenían por un momento a tener comunión con Dios, a sentir en su corazón, a alabarle, a cantarle, a hacerlo más allá de un ritual, hacerlo de corazón. Ahí es donde está la diferencia entre los samaritanos y los judíos. El judío tieso y rígido por las normas, no se detenía para poder alabar y adorar a Dios con su corazón. Y el samaritano hacía las cosas incorrectas porque no iba a la Biblia para encontrar cómo Dios quería que fuera adorado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues debemos hacer ambas cosas. Debemos llenar nuestro corazón con el Espíritu Santo de Dios, pedirle a Él, detenernos para sentirlo, para tener comunión con Él, para deleitarnos en Él.
C.S. Lewis, que es un famoso escritor de muchos años atrás, él dijo que para él el centro de la adoración es poder tener el placer, el disfrute de estar en la presencia de Dios. Ahora, vamos a ir un momentito, póngale una marquita a Juan, el capítulo 4, por favor, y vamos a ir un momentito a Romanos, el capítulo 8. Yo lo que quiero que usted observe, hermanos, es como ambas cosas, la verdad y el espíritu, actúan en nosotros para ayudarnos a ser verdaderos adoradores. Romanos, el capítulo 8. Entendamos lo siguiente: el espíritu del ser humano está muerto y nuestra mente perversa y caída no sabe cómo adorar a Dios. Buscará, intentará, inventará algunas cosas, pero no sabrá nunca cómo adorar a Dios correctamente, si no es porque el Santo Espíritu de Dios la purifica, la corrige y la dirige y la guía todos los días. Nadie puede adorar a Dios sin el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo puede guiarnos para que nosotros adoremos a Dios como Él le agrada. En Romanos 8, el capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sabiendo que no sabemos cómo adorar, Dios dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Básicamente lo que dice ese texto es que si usted y yo llegamos simplemente así, humanamente, e intentamos adorar a Dios, nos será imposible. Pero si usted va apoyado en el Espíritu Santo hará e intercederá por nosotros delante del Padre. Ahora, yo quiero hacer algunas preguntas llegado a este punto. ¿Tiene en cuenta usted, estás pensando, estás entendiendo que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros? ¿Viene usted a la iglesia en esta tarde buscando que el Espíritu Santo le hable? ¿Desea quizás sentir el toque del Espíritu hablando a través de algún hermano, a través de la música, a través de lo que decimos? ¿Estás de verdad hambriento y deseoso que el Espíritu Santo se revele a usted? Cuando usted busca el día de mañana hacer su devocional, ¿estás de verdad deseoso, ansioso de poder sentir al Espíritu Santo trabajando en su vida? Porque si sus oraciones no son hechas en el Espíritu, no pasaremos de tener una serie de balbuceos y repeticiones hasta que el Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón y de nuestras emociones, de nuestras oraciones, perdón. Ahora, algunas personas han pensado acerca de las cosas cristianas como si fueran un amuleto. Y por eso yo digo que Jesús de verdad intentó enseñarnos que para poder ser adoradores debemos hacerlo en la verdad de Dios y en el Espíritu. Ser cristiano no es un conjunto de reglas, normas, no se trata de eso. Ser cristiano no consiste en una serie de rituales. Ser cristiano no tiene que ver con un amuleto gigante que llamamos templo. Ser cristiano es una transformación del Espíritu hecha a través de la palabra del Señor. Ahora, busque conmigo una historia que quiero contarle hoy para ver si puedo expresar bien lo que quiero. Se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 4. ¿Qué compone la apariencia de un cristiano? Podríamos decir. Quiere decir, ¿cómo se ve un cristiano? Un domingo en la mañana o un domingo en la tarde, ¿cómo se ve un cristiano?
Tal vez alguien diría, un cristiano se ve con una Biblia en la mano, un cristiano se ve en un templo, un cristiano se ve, no sé, vestido de cierta forma, formalito, un cristiano se ve, no sé, ¿podrías componer todas esas cosas? Un cristiano se ve detrás de un púlpito, qué sé yo, enseñando algo o en posición de oración, y usted podría tener todas esas cosas que sin espíritu no hay nada, está vacío, está vacío. En 1 Samuel el capítulo 4, los judíos pensaron que el arca del pacto era un amuleto. Y déjeme leerle la historia rápidamente. Se encuentra del versículo 1 al versículo 11. El arca del pacto era el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿ok? Era ahí. Ahora, los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel, van a la pelea, a la batalla con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pierde entre ellos. Y ellos consideran el arca como su amuleto de la buena suerte. ¿Me explico? Eso es como quien abre la Biblia en el Salmo 91 y piensa que todo va a estar bien. Eso es sin espíritu. Es la verdad de Dios sin espíritu. ¿Ok? Vea lo que dice 1 Samuel capítulo 4, del 1 en adelante. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y tratándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. O sea, ellos van a la batalla y los filisteos hieren como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, ellos dicen, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué estamos muriendo en esto? Si nosotros somos su pueblo, conocemos su ley. Dice la parte que sigue, traigamos a nosotros de Silo, el lugar donde estaba el arca, traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, atención a eso, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora vea cómo es esto. Cómo es un ritual vacío. Cómo es una serie de normas o liturgias vacías nada más. Eso fue lo que estaba pasando. Ellos van a la batalla y pierden. Mueren 4,000 hombres ese día y ellos dicen, ya sé, tenemos que traer el arca del pacto para acá. Oiga, tráigase el arca del pacto. Y resulta que el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Y viene el arca del pacto traída por 2 hombres sin Dios. Ofni y Fines, 2 personas que trabajaban en la iglesia, si quiere decirlo así. Trabajaban ahí en el templo, pero sucias y sin espíritu. Caminaban lejos de la presencia de Dios. Y cuando el arca del pacto llega ahí, ellos quieren usarlo como un amuleto y decir, ok, que el arca del pacto salga primero y nosotros vamos a pelear después. Como si el arca del pacto fuera el amuleto para poder ganar la batalla. ¿Me explico? Ahora vea lo que dice en el versículo 5. Eso, perdón, y la similitud es a lo nuestro. Eso es otra vez como una persona que viene a la iglesia y siente que porque viene a la iglesia ya está bendecida. Que dice, yo tengo una Biblia tal, y siente que por eso ya está bendecido. Porque tiene un servicio en la iglesia y siente que eso ya te hace espiritual. No es cierto ninguna de esas cosas. Dios es espíritu. Y usted tiene que tener una comunión con Él, no con los objetos, no con los rituales. Es un diálogo con Él, una comunión con Él. Entonces en el versículo 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, hasta que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Ahora pausa un momento. ¿Estaba Dios en el campamento?
¿Sí o no? Entonces, no muy seguro. Entonces, ¿estaba Dios en el campamento antes del arca del pacto? Claro, Dios está en todo lugar. Ahora, ellos creían que tenían que traer el arca del pacto para ver a Dios trabajar. ¿Es eso cierto? No. Pero los filisteos se asustan y dicen, uy, ahora sí, trajeron a Dios. Trajeron a Dios. Como si Dios estuviera encerrado en el arca del pacto. ¿Sí me explico? No, Dios está en todo lugar. Dios es espíritu. Y dijeron ellos, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ¿ves? Dios no estaba antes, ahora sí lo trajeron. Ay de nosotros, dice el versículo 8. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pausa ahí. Antes de, o sea, cuando Israel hirió, cuando Dios hirió a Egipto con todas las plagas, el arca del pacto ni siquiera existía todavía, pero Dios estaba ahí. Es que Dios no está encerrado en los amuletos que nosotros tengamos o creamos tener. Dios es espíritu. Y lo que hay que hacer es buscarle de corazón. Versículo 9 dice, ellos se arengan los filisteos y dicen, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ese día fue un estrago. Ellos pensaron que por haber traído el arca todo iba a estar bien y murieron los dos sacerdotes impíos, Ofni y Fines. Se robaron el arca del pacto ese día los filisteos. Y hubo una mortandad. Pasaron de 4,000 los muertos a 30,000 los muertos. La pregunta que yo me hago es, en ese momento trajeron el arca del pacto, pero ¿quién buscó a Dios? ¿Alguno de ellos será que se habrá arrodillado en su tienda y había dicho, Dios, por favor, ayúdanos, bendícenos? ¿Es esto lo que usted quiere que hagamos? ¿Es por aquí que tenemos que ir? Dios no está encerrado en nuestros rituales. ¿Me explico? A Dios hay que buscarlo por una guía, por una dirección, por un espíritu. Y los judíos tan rectos estaban vacíos por dentro. ¿Sabe por qué perdieron ese día? Perdieron ese día porque la presencia de Dios no iba a actuar a favor de ellos, porque ellos estaban vacíos, carnales, sucios por dentro. Tenían la verdad de Dios, pero sin espíritu. Y así como el arca del pacto era solamente una caja preciosa, pero una simple caja, si la presencia de Dios no estaba allí, así también conocer la verdad para nosotros es solamente un arma sin poder si no hay espíritu. Y me da temor que nosotros seamos un arma que tiene todo el poder de Dios y no lo usemos simplemente porque estamos vacíos por dentro, porque el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Ahora, voy a pedir a mi hermano Gustavo que pueda traerme algo que él tenía en la casa. Vamos a ver. Un arma sin poder. ¿Sabía usted que Dios nos ha dado su poder para poder servirle a Él? ¿Sabía usted que usted y yo tenemos como iglesia el poder de Dios aquí en su palabra y en nuestros corazones? Y sin embargo, don Gustavo tiene todas de esas cosas en la casa. Gracias, don Gustavo. Ok. Aquí está el punto. No, mentira. Ok. Aquí es donde está el punto. Velos todos haciendo así. Ok, aquí el que más se queja. No, mentira. Este es el asunto. Podríamos nosotros, este es un rifle, y para que un rifle de estos funcione, tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener una mira, que es este puntito rojo que está aquí. Y tiene, y tiene también que estar bien rectito
Porque si el rifle está torcido, usted va a disparar para otro lado. Pero hermanos, usted y yo podemos ser como este rifle. Podemos tener una mira bien enfocada en Dios y en la gente. Podemos tener una doctrina recta, conociendo la verdad. Pero si este rifle no está cargado, ¿sabe qué? Si está vacío, ¿sabe para qué sirve? Para nada. Y sí, ahorita está vacío. Yo no me iba a jugar el chance, usted sabe que después ustedes me digan algo. Después me echa alguien y dicen que lo hice en serio. Está vacío. ¿De qué nos sirve tener una poderosa arma si está vacía? Algunos de nosotros usted tiene en sus manos el poder del Evangelio de Dios. La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Usted puede tener todo el conocimiento y aún así estar vacío como el rifle y no servir para nada. Me da a mí temor que a través de los años hayamos hecho un grupo de creyentes que tienen todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero están vacíos por dentro. Están llenos de amuletos como el arca del pacto, llenos de amuletos y rituales como venir a la iglesia, servir en un ministerio, hablar como cristianos, decir ciertas cosas, tener ciertas corbatas y todo eso, vestidos para venir a la iglesia y por dentro estar vacíos. De cierto, dijo Jesús, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No se trata, hermanos, de tener un arma poderosa y tenerla vacía. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, el profeta Isaías quizá fue uno de los que más duro lanzó sobre esto. Y vamos a cerrar esta noche buscando Isaías, el capítulo 1, por favor. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue reprendido por sus rituales, pero estar vacío por dentro. Escopetas vacías, rifles vacíos, un arma poderosa, pero sin el poder de Dios. ¿Está Dios llenando tu corazón esta noche? ¿Es su corazón lleno, guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Mi estimado amigo, amiga, hermano, hermana, ¿está usted entregando su vida todos los días a Dios para que Él te llene, para que las cosas que hacemos aquí tengan sentido, para que sea todos los servicios que hacemos aquí, servicios espirituales, más que solamente entonar una canción o mover unas perillas en el sonido, conectar unos cables, ir a enseñar una lección, que sean cosas llenas del Espíritu Santo de Dios, guiadas, dirigidas. El Espíritu Santo es la pieza clave en la potencia de la iglesia. Usted sabe, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles antes de salir a hacer la gran comisión: no salgan antes de que sean investidos del poder desde lo alto. Si ustedes salen a hacer la gran comisión y el Espíritu Santo no está en ustedes, si no los está dominando, no salieron a hacer nada. Espérense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y ahí es donde está el asunto. Me daría temor a mí venir todos los días a la iglesia e intentar servir a Dios sin el poder del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Así los judíos hacían la otra parte del extremo de los samaritanos y estaban llenos de leyes y rituales sin comunión con Dios. Vea lo que dice, por favor, el versículo 11 de Isaías 1:11. Escuche, estas son palabras duras y feas, difíciles de digerir. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. ¿Usted escuchó esa palabra? Hastiado.
Si ya no quiero más. ¿Para qué me traen todos esos sacrificios? Estoy hastiado. Ahora, ¿no los había pedido Dios? Sí, pero era más que el ritual, era el espíritu detrás de eso. Y Dios dice, ya estoy hastiado de los holocaustos que ustedes me traen, del cebo de los animales gordos. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no quiero más, no traiga más. Versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga, hermano, qué palabras más duras esas. Y Dios dice, vea, todas estas cosas que usted me traen sacrificios, me traen holocaustos, me traen ofrendas, toman el día de reposo y vienen a mi casa y hacen todas esas cosas, y para mí, más bien estoy hastiado de esos, son abominación esas cosas, porque están haciendo nada más el ritual sin espíritu, sin una comunión con Dios, solo por cumplir un ritual. Dios dice, eso, no me traiga eso. Si vas a traer la ofrenda, tráigala con el corazón. Si vas a venir a servir, hágalo espiritualmente. Conéctese conmigo antes de venir a dar una lección. ¿Sí se entiende el punto? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Usted sabe qué duro, hermano, y yo lo pienso de verdad, que Dios diga, William, oiga, ese mensaje que predicó, lo aborrecí. Llegué yo a mi casa después de mis buenas intenciones y después del deseo de compartir con ustedes esto, pero cuando llego yo a la casa, Dios me está viendo desde el cielo y va a decir, ya no predique más, por favor. Déjalo así, ya yo estoy hastiado de sus mensajes. ¿Sabe por qué? Porque usted dice todo eso, pero por dentro usted no tiene comunión conmigo. ¿Me explico, hermano? Y así podría pasar con cada uno de nosotros. Llegamos después de la clase de escuela dominical y Dios dice, pare ya, todos los domingos estás viniendo a hacer esto, pero usted nunca habla conmigo. Venís aquí y cantás esta canción, viniste aquí y alistaste todas las cosas del sonido, vino aquí y limpió aquí, hizo allá, serviste por todo lado, estuviste en el parqueo, recogiste las ofrendas y todas esas cosas son cosas muy buenas, pero si usted las hace en la carne, fuera del espíritu, Dios dice, mejor déjelo así, no lo haga. Ahora, ¿significa eso que Dios quiere que nosotros no le sirvamos? No es eso. Es una reprensión, un llamado a cuentas. Y Dios dice esto. En el versículo 15 sigue la reprensión, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, ustedes me están orando, pero están llenos de impiedad. Vienen aquí a la iglesia, hacen una oración, pero en la casa están llenos de basura, impiedad. Y entonces ahí viene lo que Dios dice en esta noche. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, siga sirviendo, siga haciendo todas estas cosas. Pero el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted está sirviendo a Dios y lo estás haciendo en la carne, lo estás haciendo sucio, lo estás haciendo sin el poder del Espíritu Santo, Dios hace un llamado hoy y dice, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Venga a la presencia de Dios y abra su corazón a Dios. Pídale perdón a Dios y dígale, Dios, estoy haciendo todo esto. Y honestamente, si he de ser sincero,
Tal vez los cristianos más nuevos en nuestra iglesia podrían parecerse a los samaritanos, en busca de una emoción, pero sin conocimiento. Pero los cristianos que tenemos más años de estar en la iglesia podríamos parecernos a los judíos, haciendo rituales y cosas sin espíritu. Y no queremos ser ninguno de esos dos extremos en la iglesia. Queremos ser verdaderos adoradores. Espíritu y verdad. El corazón y el entendimiento. La palabra de Dios y un deseo ardiente de agradar a Dios con nuestra vida. Mi querido hermano, cierro diciéndole esto. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca del poder de Dios y terminaré con el rifle. Señalando a alguno dice, no. Vea, esta iglesia, la iglesia bíblica bautista en las Gavillas, es un arma poderosa en las manos de Dios. Su vida, sus palabras, su servicio, son un arma poderosa en las manos de Dios. Pero usted tiene que estar lleno de Dios para que el poder de Dios salga de usted. Si usted no está lleno de Dios, si yo no estoy lleno de Dios, seremos un arma poderosa vacía. A nadie impactará. No podemos continuar creciendo. En nuestra casa todo tendrá un signo de pregunta. Y tarde o temprano se revelará en nuestras obras que hicimos un montón de cosas, pero por dentro estaba vacío. Tengo yo la fe y la esperanza de que esta iglesia sea una poderosa arma de Dios para arrebatar almas del infierno, para transformar los corazones de las personas con la palabra de Dios, para pasar personas de muerte a vida y que conozcan a Jesús, el único Dios verdadero. Sin embargo, eso no sucederá si su corazón está vacío. Verdaderos adoradores, espíritu y verdad. Espíritu, una comunión con Dios, y verdad. Aquí. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos, vamos a terminar. He guardado un espacio especial al final de este servicio para buscar a Dios, hermano, en adoración, en oración. No sé cómo está su corazón y su mente. No sé si usted ha estado llenando su mente con la palabra de Dios y caminando en la verdad. No lo sé. Y no sé tampoco cómo está su corazón, si su corazón está vacío. Hace rato que Dios no te dice algo. Hace rato que usted no siente la presencia de Dios, que no se detiene a sentir como el viento, el Espíritu, la presencia de Dios. Quizá hace tiempo que no entonamos una alabanza a Dios con el corazón y nos hemos conformado con un sencillo ritual. Por eso, hermanos, esta noche yo quiero invitarlos a que como iglesia busquemos a Dios en espíritu y verdad. Y que usted me acompañe en una oración, pidiéndole a Dios: Dios, ayúdenos a ser verdaderos adoradores. No adoradores teóricos y no pura emoción. Espíritu y verdad. Que nuestro corazón esté lleno de su Santo Espíritu y podamos así impactar a otros. Usted me acompañaría a orar por esta iglesia, por nuestra iglesia, por nuestras vidas, para que podamos ser adoradores verdaderos. Espíritu
y verdad. Espíritu y verdad. Quisiera también que en medio de sus oraciones esta noche usted tome en cuenta adorar a Dios, ponerse a cuentas con Él si fuera necesario, decirle: Dios, yo necesito abrir mi corazón para adorarte mejor, hacer un compromiso más sólido con usted para adorarte mejor. Se merece Dios toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, y quizás está quedando de lado. Quizás está quedando de lado. Quisiera regalarle unos minutos para que usted me acompañe a orar, cada uno ahí en su lugar, y que usted pueda hablar con Dios, decir: Dios, esta noche queremos rogarte esto. Ayúdanos, oh Señor, a ser adoradores reales. Que su palabra abunde en nuestro corazón para no ser pura emoción, pero que la llama de su Santo Espíritu en el corazón no se apague. Tengamos un deseo ardiente de adorarte. Voy a regalarle unos minutos para orar. Yo voy a orar también. Y después terminaré orando en voz alta. ¿Sí? Sí. Antes de terminar orando, tal vez haya alguna persona aquí que usted dice: pastor, yo no puedo adorar porque mi corazón está vacío. Yo no conozco a Dios. No lo conozco. Y si usted no conoce a Dios, si usted no ha escuchado acerca de Jesús, si no le has abierto tu corazón a Él, nosotros queremos que usted pueda conocerlo en esta tarde, en esta noche. Tal vez habrá alguna persona que vino aquí con su corazón vacío y necesita a Jesús. Mire, si usted está aquí entre nosotros y usted no sabe qué va a pasar con usted si usted muere hoy, usted sabe que has ofendido a Dios, has pecado y que necesita a Jesús. Bueno, a nosotros nos encantaría contarle acerca de Él. Si hay alguna persona aquí que dice: pastor, ¿sabe qué? Yo necesito a Jesús. Vengo cargado, vengo lleno de pecado y necesito que Él limpie mi vida. Hoy quiero ponerme a cuenta con Él. Si esta es su situación, ¿podrías levantar tu mano para poder orar por usted? ¿Habrá alguien así que dice con humildad: sí, yo necesito a Jesús? ¿Levantarías tu mano? ¿Hay alguien así? Si yo quiero abrir mi corazón hoy a Dios. ¿Estás seguro? No vamos a hacer ninguna cosa extraña. Solamente queremos contarte acerca de Jesús. ¿Habrá alguna persona que entiende su necesidad y dice: yo necesito a Jesús? ¿Habrá alguien así? ¿Seguros? Okay. Pongámonos de pie, por favor, para terminar orando como iglesia, pidiéndole a Dios que nos ayude a adorarle de la forma correcta. Oramos. ¿Amén? Señor Dios y Padre Celestial, Dios, a través de estas lecciones entendemos que usted nos ha diseñado para poder adorarle. Hemos entendido eso.
Pero también hemos entendido que hay que adorarle, pero de la forma correcta. Espíritu y verdad. Queremos hacerlo con su verdad, con la verdad de Dios en nuestras mentes y corazones, para no hacerlo según nuestra opinión, sino como usted dice que tenemos que hacerlo, en su palabra. Pero tampoco, Dios, queremos convertirnos en personas legalistas, llenas de muchísimas leyes y cosas, rituales y amuletos, pero sin espíritu. No nos permita eso, Señor. Ayúdanos a que su Santo Espíritu, que vive en nosotros, trabaje todos los días, nos guíe, que podamos sentir tu presencia en nuestros corazones, que podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Que todos los días podamos ir a ambas cosas, la verdad de tu palabra y siendo guiados por tu Santo Espíritu, Dios, encontrar ese manantial de vida que usted le dijo a la mujer samaritana. Una fuente de vida que brota de nuestros corazones en adoración. Y claro, si estamos en comunión contigo, en el Espíritu, y vamos a tu palabra, de nuestro corazón brotará una adoración real y genuina. Haz de esta iglesia una iglesia de verdaderos adoradores. No solamente un arma poderosa, sino un arma poderosa que ha sido calibrada y que está llena por usted, Señor. Y que podemos entonces impactar al mundo, Dios, con tu palabra, porque estamos llenos de tu Santo Espíritu y de tu palabra, mente y corazón, espíritu y verdad. Te adoramos, oh Dios, en esta noche. Nos rendimos a ti, oh Dios, y te alabamos por quién eres y por lo que tú has hecho. Ayúdanos, oh Señor, esta noche al llegar a la casa, mañana al levantarnos, a ser verdaderos adoradores, espíritu y verdad. En el nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador y Redentor oramos. Amén y amén. Su presencia está en este lugar. Su palabra aquí se escuchará. Su espíritu trabaja hoy aquí. Nada podrá callar lo que hemos visto y oído. Un mismo corazón y un mismo sentir, una misma visión. Jesús es la razón, un mensaje de amor, de gracia y de perdón. Somos pueblo y nación y en la causa de nuestra pasión